vamos a la lección 2. Se llama Elementos distintivos de la entera santificación. A ver, ¿cómo le suena el título? ¿Alguien no tiene el libro, por favor? ¿Alguien no tiene el libro verde? ¿Me avisa para pasarle? Todos tienen. ¿Todos tienen? Sí. Elementos distintivos de la santificación, se llama así, esta lección. ¿De qué trata esta lección, hermanos? Lección 2. ¿Ah? La de la santificación. Pero vamos a ver qué le distingue a la santificación de las demás, de las otras obras de gracia, ¿no? Porque en nosotros hay muchas obras que Dios hace, ¿no? Pero en relación a la salvación, vamos a ver hoy específicamente sobre todo el curso, recuerden, es sobre la santificación, ¿sí? Todo el curso. Pero hemos desglosado cada lección sobre algún aspecto de la santificación. La primera hemos visto, por ejemplo, dónde está el fundamento bíblico de todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Creemos. En esta lección, ya siguiendo también, de hecho, con la base bíblica, pero vamos a hablar sobre 4 características de la santificación. ¿Ya? 4. Vamos a ver cuáles son esas. ¿Sí? 4 características. A ver, ¿cuál es la primera? Sí, pero ¿cuál es la primera característica? ¿Ah? Hermano. Está bien, está bien. Nos habíamos estado olvidando. ¿Ya ven? Justo que están cargando ahí. Vamos orando. Sí, está bien. Vamos a pedir la dirección al Señor, hermano. Señor, queremos darte gracias por esta lección. Gracias, Señor, por esta mañana y por esta oportunidad que nos das de desarrollar esta segunda lección. Señor, no queremos solamente entenderla, de hecho queremos entenderla. Queremos, Señor, también vivirla, queremos experimentarlo. Queremos, Señor, que cada clase nos desafíe, nos mueva, Señor, a buscar esta bendición. En nombre de Jesús, amén. A ver, ¿listos? Entonces vamos con nuestras 4 características distintivas de la entera santificación. De manera que cuando ustedes quieran definirlo, lo van a ver qué lo distingue a la santificación de la primera obra, que es el nuevo nacimiento. A ver, si yo les pregunto esto, si yo les pregunto, ¿cuáles serían las 3 características de la conversión, de la justificación? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? A ver, vamos, todavía no piensen en la lección, solamente piensen en la primera obra de gracia. ¿Cuáles serían esas 4 o 5 características? Arrepentimiento. Ya, ¿qué tiene que ver qué? Arrepentimiento y fe sería, ¿no? Primera característica por ejemplo, de la justificación, de la conversión, ¿qué tiene que ver qué? Arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento y fe, no hay justificación. Todavía estamos en la justificación. ¿Cuál sería la otra característica de la primera obra de gracia? ¿Solamente eso? Convicción de pecado, ya, bueno. Otra característica dice que para que esta obra se efectúe tiene que haber convicción de pecado. Sí, otra característica, ¿cuál sería? Limpieza en la santificación, la pureza de corazón. No, pero recuerden que no estamos hablando todavía de la segunda obra de gracia que está ahí. Yo estoy llevándoles a pensar en cuál, en la primera obra de gracia para poder entenderlo. Ya luego ven el libro que lo vamos a ver, pero estamos hablando de la primera obra de gracia. Convicción de pecado, de hecho, para que se efectúe ya arrepentimiento y fe. ¿Qué más? ¿Ah? Aceptar a Cristo. Ya, bueno, sería el arrepentimiento y la fe. Ya, pues, la fe para arrepentimiento.
Es por gracia. No se olviden. Es por gracia. Claro. Dice, ¿qué dice la Biblia? No por obras para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Es por gracia. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra característica del nuevo nacimiento o de la conversión? No, perdón. Bueno, claro, se da, por eso se llama justificación, no porque hay perdón. ¿Qué más? Hermana, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué obra de gracia es? ¿Ah? Segunda, pues estamos hablando de la primera. Segunda. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que una persona, verdad? ¿Cómo sabemos que una persona ha recibido esta obra de gracia? O sea, ¿cuáles las características de que? Ya, por su fruto, ya, ese, digamos, lo que creo que eso lo mencionó, pues andamos en buenas obras, no debemos abandonar primero. Ahora, no confundamos abandonar el pecado con buenas obras. Porque le interesan las cosas. ¿Sí? Claro, porque abandonar el pecado, que es una característica de la persona que ha nacido de nuevo, que ha abandonado el pecado personal, pero no. Si es mentira, ya no mienta, así dice Pablo, ¿no? Si robaba, ya no roba, si adulteraba, ya no adultere. Eso es verdad, esa es una manifestación. Pero las buenas obras no es lo mismo que abandonar el pecado. Las buenas obras son las acciones de ¿qué? De bien que yo hago para las personas. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué? La generosidad, doy. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué más son las buenas? Porque a veces nosotros hablamos de obras, de buenas obras, pero nos olvidamos de qué son. Porque a veces uno las asocia con las buenas obras, son las acciones de bien que uno hace. Pero esas acciones de bien son concretas, ¿verdad? No es que ya no robo, ya estoy haciendo buenas obras. No, pues ese es. Por ejemplo, lo que hemos hecho ahora. Ya, el dar, el servir, ¿sí? ¿Qué más? El predicar es una buena obra. Una obra, son obras. Entonces, eso es importante para, ¿qué, hermanos? Para yo distinguir, porque no vaya a ser que yo estoy creyendo que en el nuevo nacimiento o en la justificación, por ejemplo, un hermano decía, yo he sido lleno del Espíritu el día que me convertí. No puede ser, porque eso pertenece ¿a dónde? A la santificación. Entonces, hoy día vamos a ver las 4 características. A ver, número 1. Primera característica, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Claro, es una segunda crisis. Tal vez si crisis no se entiende, digamos es una segunda ¿qué? Obra de gracia. Es una segunda. Dice ahí es una segunda crisis. ¿Qué significa crisis? Ahí. ¿Qué significa? Que el día que yo me convertí, ¿qué hubo? Ya, pero a ver, el día que yo me convertí, la primera obra de gracia también tiene su crisis. ¿Cuál es la crisis? Convicción de pecado, ¿qué más? Necesidad de perdón, arrepentimiento. ¿Y Dios qué hace? Me justifica. Ahí se dio la crisis de ¿qué? La crisis, la primera crisis, la crisis de la justificación. Pero la santificación es una segunda crisis. Por eso, ¿nota? Por eso también se dice una segunda ¿qué? ¿Obra de qué? De gracia. A ver, ¿estamos, hermanos? Hermanas, ¿estamos? ¿Por qué se llama segunda crisis? ¿Qué dice hermana? ¿Por qué se llama segunda crisis? ¿Ah? Ya, pero ¿por qué se llama segunda crisis? ¿Ah? Por la segunda experiencia, claro.
Pastor, ¿por qué se llama segunda crisis? Porque antes hubo una ¿qué? Una primera crisis. ¿La crisis de qué? De la justificación, la crisis del nuevo nacimiento, la crisis que Dios me declaró justo. Pero esto es una segunda crisis. Y por lo tanto, como una segunda crisis, ¿qué tiene que tener? Así como acá, ¿qué tuvo? Necesidad, convicción de pecado, necesidad de salvación. ¿Qué más? Necesidad de perdón, arrepentimiento, fe. Ya soy justificado. Crisis, sucedió ahí un momento. Una crisis, sí, eso se llama crisis. Pero esta también necesita una crisis. Tiene que pasar, por eso se llama segunda crisis. ¿Qué va a haber acá? ¿Necesidad de qué? ¿Qué necesidad tiene que haber acá? ¿Convicción de qué, por ejemplo? Acá hubo convicción del pecado. En la primera convicción del pecado, ¿qué? Personal. En esta segunda crisis de convicción de pecado, ¿qué? Original heredado. Porque uno se da cuenta que pese al que al Señor ya me ha perdonado, pese que yo he abandonado los pecados personales, todavía me doy cuenta que no puedo agradar a Dios bien. Eso se encuentra muy bien descrito en el capítulo 7 de Romanos, que dice, yo quiero hacer el bien, pero me encuentro que en mi interior hay una fuerza que me lleva a hacer el mal. Que por más que yo digo, no, pero eso no quiero hacerlo, eso ya no quiero hacer, aquí en mi interior hay una fuerza que me lleva a hacer el mal. Así que si yo hago lo que no quiero, ¿qué dice? Ya no lo hago yo, sino el pecado, ¿qué? No dice los pecados, porque los pecados yo lo abandoné. ¿Qué mora acá? El pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado heredado, el pecado original. Mora en mí. ¿Y qué hace el pecado heredado, el pecado original que mora en mí? Claro, por eso dice, mira, nota, si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. ¿Qué hace el pecado que mora en mí, el pecado heredado? ¿Qué me lleva a hacer? ¿Qué me inclina a hacer? Lo que yo, ¿qué? No quiero. Lo que yo no quiero. Bueno, ¿no? Lo que yo no quiero. ¿Y qué no quiero yo? Pecar. Claro. Yo no quisiera, por ejemplo, de leer la Biblia, ¿no? Yo no quisiera dejar de orar, ¿verdad? Yo no quisiera, ¿qué más? Yo no quisiera dejar de congregar, ¿verdad? Yo no quisiera, ¿qué más? Hablar, quién sabe. Ajá, yo no quisiera hacer eso. Pero resulta que con el pecado que está en mí, ¿qué hace? ¿Qué dice otra vez en palabras del apóstol? Claro, me inclina o me lleva a hacer el mal. Así que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? O sea, significa, el apóstol Pablo está hablando, está dando su testimonio, está expresando, está hablando del ser humano que sí se ha convertido, pero que todavía, ¿qué? No ha sido, ¿qué? Santificado. Y si ustedes van al capítulo 8, que dice, ahora sí, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, que ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y manifiestas son las obras, y comienza a decir, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos en, o sea, que aquí para yo ser santificado tiene que haber convicción plena de que el pecado que mora en mí es el que me inclina, ¿qué? A hacer el mal. Eso es lo que dice justamente el manual, ¿no? Que el pecado que es la inclinación hacia el mal. Si es de continuo, ¿no? Es de continuo. Entonces, miren, por eso, si mientras uno no tenga una convicción plena, no, tiene razón, o sea, yo ya me he convertido, pero me inclina, pues, ¿no? O sea, ahí está. ¿Qué necesito? Dar solución. Si el pecado es el problema original, el pecado que está en mí, que me inclina a hacer el mal, entonces a ese tengo que darle solución. ¿Se dan cuenta? Ese tiene que ser solucionado. ¿Y cómo se soluciona? Con la limpieza del Espíritu Santo. Vamos ahora sí. Entonces, para ser santificado tiene que haber convicción de pecado, del pecado heredado. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber necesidad de ser santificado.
Claro, porque yo digo, no, pues, no, yo estoy cómodo así, estoy tranquilo. No, si no hay necesidad, que yo necesito que el Señor limpie mi corazón, no voy a buscar. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo necesidad, entonces, ¿qué voy a buscarlo? Voy a orar más, voy a decir, ¿qué puedo hacer? ¿No es cierto? Comienzo a hacer, pero a pesar me encuentro que es una, que todavía sigue, pese que yo me involucro en la obra, ahí está. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Ya, algo debe pasar. ¿Necesito qué? Consagración y qué? Y fe. Necesito entera consagración y fe. Por eso se llama primera crisis. Y como yo me consagro, ¿no es cierto? Y tengo fe, y creo que Dios santifica, por eso, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué obra? Dios me santifica, Dios me limpia del pecado heredado. Y ahora ya no hay inclinación aquí al mal. Tentaciones van a haber. Las tentaciones no son eliminadas, eso lo vamos a ver en otro momento. Entonces, por eso se llama ¿qué? Crisis de la santificación. Por eso, si ustedes leen ahí que dice, la entera santificación es una segunda crisis. Ahora, como crisis, ¿qué necesita? Si ustedes ven ahí, Romanos, para que suceda, ¿no es cierto? Porque aquí, yo me di cuenta que aquí sí el Señor me justificó, ¿verdad? Romanos 5:1, pues por la fe, ¿cierto? Arrepentimiento, Dios me justificó, me declaró justo. Y yo digo, ¿cómo? Si alguien te pregunta emocionalmente, ¿cómo te sientes? No siento que un peso se ha quitado de mí, ¿no? Siento que, sí, me doy cuenta, o sea, algo ha pasado, algo de Dios ha sucedido. Acá también tiene que pasar eso. Pero para que pase eso, y si tú la entrevistaras a esa persona, oye, ¿y qué pasó? Cuéntame qué pasó. Mira, tú me has conocido quién he sido yo, ¿no es cierto? Y quién soy. Pero un día me di cuenta, entró en mí la convicción profunda de que soy pecador. Alguien me habló del Evangelio, alguien me habló de Jesús, convicción profunda de que soy pecador. Convicción profunda. Y me di cuenta que así en esa condición de pecado, llegué a la convicción que yo estoy camino hacia una eternidad, hacia una condenación. ¿Y qué pasó? Bueno, me di cuenta que necesito el perdón de Dios. Pero no puedo ser perdonado. Pero entendí que hay alguien que murió en la cruz para que me perdone mis pecados. Yo creí con todo mi corazón y dije, Señor, ya no quiero vivir esta vida. Y el Señor me perdonó mis pecados. Primera crisis. Interesante. ¿Me puedes contar qué es lo que sucede en esta segunda crisis? Sí. Entonces puede decirlo, sí. Sí. Un día en mi vida pasó el tiempo y me di cuenta que a pesar de que me había convertido, no es que yo no había abandonado el pecado, ya no mentía, ya no robaba, ya no era borracho y todo eso. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso me daba cuenta que yo quería hacer el bien, pero en mi interior había una fuerza que me llevaba a hacer el mal. Hasta que llegó el momento que yo dije, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo ser. Y hermano, esto es importante porque hay mucha gente que se ha convertido y no ha llegado aquí. ¿Qué creen que pasa? Retrocede, se va y dice, no, lo que me dijeron del Evangelio no es verdad, no he podido cambiar. Yo sé, claro, yo sé que he abandonado eso, pero en los malos pensamientos, las malas intenciones, ahí estaba, no podía, así que yo dije, no, he orado, le he clamado al Señor, pero nada más ha pasado. Es como si alguien acá dijera, mira, yo le he pedido a Dios, ya le he rogado a Dios, pero nada. No, pues, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe, tienes que creer en la obra de Jesucristo. Tú dices, ya. Entonces se dan cuenta que acá también hay que caminarlos. Tiene que haber ¿qué? Convicción de ¿qué? Del pecado heredado. Necesidad de ¿qué? De ser santificados. Y tengo que consagrarme. Por eso que Romanos 12, 1 al 2, ¿qué dice? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto y oración. Ahora, uno podría entender, a veces ¿cómo lo leemos? Romanos 12, que yo presente mi cuerpo, entonces ya mi cuerpo me voy a vestir correctamente, todo lo demás. Pero eso no es lo que está diciendo Romanos. Romanos está hablando, a ver, imagínese aquí el altar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el altar. ¿Qué había que poner sobre ese altar? Al animalito habría que llevarlo el cuerpo del animal. Lo llevabas el cuerpo del animal a ese altar.
¿Y qué pasaba? En ese altar era ¿qué? Quemado. Bueno, ¿qué dice Romanos 12:1? Vosotros mismos, ya no un animal, ya no una ofrenda, vosotros mismos preséntese como una ofrenda agradable al Señor. Y esa ofrenda ponla en el altar. ¿Cuál es esa ofrenda? Tú mismo. Preséntate ahí. Y, claro, y que esa ofrenda, ¿verdad? Sea presentado como un sacrificio a Dios. ¿Y qué dice? A ver, léalo, pues. Como un sacrificio vivo. Vivo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios le agrada, que tú te presentes. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama ¿qué? Entera consagración. ¿Qué significa? Que puede haber consagración, pero no entera. Porque a veces uno consagra lo que quiere, pero no consagra todo. Entonces, por eso que el himno entera consagración es un himno que nos ayuda un poco a entender. ¿Qué incluye, decíamos? ¿Qué más? Que mis manos, que mis pies, que mis labios, que mi boca. Entonces todo uno viene. Usted se ha presentado, Señor. Muero yo. Ya no vivo yo, Señor. Muero. Me presento ahí. ¿Qué hace el Señor? Recibe ese sacrificio. ¿Y qué hace? Entonces, como tú tienes fe, como tú crees que el Señor te va a limpiar, te limpia del pecado heredado. Y ahora eres una persona que santifica. Por eso dice ahí, miren, sacrificio vivo. Al ser presentado en sacrificio vivo, ¿qué va a suceder? Limpieza. Hechos 15:8-9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, purificando por la fe ¿qué? Sus corazones. Entonces, si nos preguntaran, ¿cuándo sucede la purificación de mi corazón? ¿Cuando yo me convierto o cuando yo soy santificado? Claro, y la respuesta es cuando yo soy ¿qué? Santificado. ¿Por qué? Porque aquí, pastor, pero acá no es que Dios me da un nuevo, no, aquí Dios me da vida espiritual. En el nuevo nacimiento, ¿qué Dios me da? Vida. Por eso la Biblia dice, estuvimos muertos y Él me dio ¿qué? Vida. Ahora vivo, ahora tengo vida. ¿Y cómo sé que tengo vida? Porque me interesa ¿qué? Vida espiritual, me interesan las cosas espirituales. Entonces, ¿te interesa que una persona que ha nacido de nuevo, cómo sabe? Está vivo, vida espiritual. Antes, muerto espiritual, no le interesaba las cosas espirituales. Venir al templo le parecía, ok, aburrido, una pérdida de tiempo. Leer la Biblia, no, ni lo entiendo, no me... Menos ir a un ayuno, que voy a dejar de comer, tan rico que es comer. ¿No es cierto? No, y que tengan que ir en la semana a ver días. No fastidien eso, no. No hay vida espiritual, pero cuando hay vida espiritual, la cosa cambia. Y por eso que la gente no lo puede, el que no ha pasado, no ha tenido, no, o sea, el que no es cristiano, tiene familia que no son cristianas, no lo entienden, ¿no? Que dicen, ¿quién te lavó la cabeza? ¿Cómo pierdes tu tiempo ahí? Y encima todavía tienes que dar ofrenda, ¿no? No, claro, no lo entienden y no lo van a entender. Porque dice la Biblia que los que no son del Espíritu no piensan en las cosas del Espíritu. ¿Les parece qué? Eso les parece una locura. En cambio, miren, por eso, aquí yo tengo ¿qué? Vida espiritual. Aquí Dios ¿qué? Me da un limpio corazón. ¿Por qué ese corazón nunca estuvo limpio? Porque aunque yo me convertí, el pecado heredado todavía mora en mí. Aquí Dios me limpia mi corazón, santificación, entera santificación, el pecado heredado que es purificado, es limpiado. Por eso dice ahí, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, purificando por la fe, ¿qué? Sus corazones. Por eso también dice, ¿no es cierto?, el pasaje de Corintios 7:1, así que, amado, pues, tú que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Pero sabemos que yo no me puedo limpiar a mí mismo. O sea, una de las ideas, hermano, a veces más comunes es que creen que yo cada día me voy limpiando. No. ¿Quién purifica el corazón? Y eso lo mismo lo dices
Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué el mismo Dios de paz? Porque en Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Qué? Para con Dios. Ese mismo Dios de paz, ¿qué dice? 1 Tesalonicenses 5:23, os que santifique por completo. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Pero pastor, irreprensible no creo. Es que no es una obra tuya, es la obra de Dios. Y por eso podemos confiar, hermanos, que nuestro corazón es purificado por completo, porque Dios es el que lo hace. Porque si a mí me dijeras, pastor, yo me purifico por cada día que voy creciendo, avanzando, ¿no? O sea, diría la hermana Mirta, nos lleva la ventaja. Entonces, pero gracias a Dios, que es una obra de ¿qué? De gracia. Así que la hermana Mirta y todos los hermanos, por más espirituales que somos, estamos al mismo nivel porque es por la gracia de Dios. Ahí se dice bonito, ¿no, hermano? Por eso se llama obra de ¿qué? De gracia. Nosotros creamos las condiciones. Sí, y ahí tenemos, ¿qué más? Es segunda obra de gracia porque pues Dios santifica, ¿no? Y tal vez hay un ejemplo, miren ahí en el libro de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para ella, para santificarla. Y bueno, el don del Espíritu, ¿no? Que aparece. Por eso se llama, ¿qué? Segunda crisis. ¿Y cómo sé que también es una segunda crisis? Porque la Biblia lo describe como bautismo del Espíritu Santo. Y Juan lo habló muy bien, ¿no? ¿Qué dijo Juan? Miren, yo los bautizo a ustedes para arrepentimiento. Pero tras de mí vendrá otro que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por eso hablamos de primer nacimiento, bautismo, primera obra, bautismo en agua. Segunda obra, bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya está, ahí está Hechos 1:5, ¿no? Preguntas hasta ahí. Si la limpieza viene en la santificación, ellos serán los que tendrán la Limpieza del pecado heredado, sí. Se da en la santificación. Los que mueren, también se convierten. Ajá, No ya. pasan, y no han tenido esa segunda crisis. Claro. ¿No verían al Señor? Claro, ya. Dos cosas ahí. Primero, en el nuevo nacimiento sucede un tipo de limpieza. ¿Pero es limpieza de qué? De la contaminación del pecado personal. Por ejemplo, nadie duda que nuestros pecados que hemos cometido, ¿no es cierto?, nos han contaminado a nosotros. O sea, no es igual una persona que, supongamos, no es igual un niño que no ha cometido los pecados que nosotros hemos cometido, ¿no? Nos trae recuerdos, nos trae todo eso, ¿verdad? Y de eso necesitamos ser limpiados de esa contaminación. Y eso Dios nos limpia, ¿no es cierto?, el día que nosotros nos convertimos. Pero esta limpieza de la que estamos hablando es la limpieza de ¿qué? Del pecado ¿qué? Heredado. Y la pregunta, lo que dice Gerson es, pastor, pero entonces, ¿por qué yo necesito la limpieza del pecado heredado? Porque la Biblia dice que sin eso no veo a Dios. Sí, lo necesito porque me quedo con vida, lo que dice ese día, ¿no? Porque siendo, hermanos, que el día que yo me convierto, ese día me muero, ¿para qué lo necesito de la santificación, no? Si yo ya me convertí, el pecado heredado nos va a fastidiar a nosotros, pues, ¿no? Y por eso yo necesito de esa limpieza. Porque si no, no voy a poder agradarlo a Dios. Eso es, cuando la Biblia dice, no veréis a Dios, es porque, hermano, no puedes agradarlo a Dios completamente. O sea, sin esa limpieza no se puede agradar a Dios completamente. Y, claro, exacto, ¿no? El ladrón en la cruz no necesitó la santificación, ¿por qué? Porque él murió ese día. Y hay personas también que aceptan a Cristo, ¿no es cierto? Y mueren. En ese sentido es lindo, ¿no? Pero nadie quiere morir ese día nadie quiere morir ese día que se arrepiente. Nosotros quedamos en esta vida. Pero como Dios sabe que quedamos y que el pecado nos va a estar fastidiando, ¿qué ha provisto Dios? La segunda obra de gracia. Ahora, si uno quiere seguir viviendo ahí, sabiendo que hay una obra de gracia, entonces, ahí está. Puedo ver a Dios si Dios dice, mira, ve,
yo sabía que después que tú te conviertes, tu vida no me vas a poder agradar a mí, porque está el pecado heredado. Como yo sabía y yo sé que eso te iba a fastidiar toda tu vida, yo hice provisión de una obra. Mi Espíritu Santo es el que te iba a limpiar. Pero tú escuchaste, pero tú te hablaron, pero tú no quisiste buscar esa obra. Sí quisiste que yo te limpie, porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién no quiere que Dios nos limpie? Todos. Si ponemos una encuesta, ¿quiénes quieren? Todos queremos, pero ¿qué no queremos? Consagrarnos. No, pastor, yo sí quiero consagrar. No es que la consagración no es solamente las palabras. Por eso yo les digo, hermanos, miren, un señor en Pimentel me dijo, pastor, he decidido casarme con mi esposa y he decidido también que nos consagre, pastor. Pero él no era cristiano. Y como pueblo chico se conoce las cosas. Entonces, el señor, un día me invitó para ir a su casa. Entonces fuimos a su casa, la hermana nueva en la fe. Obviamente toda hermana y toda persona que se ha convertido quiere casarse, ¿no? Quiere consagrar su matrimonio. Y me dice, y bueno, conversando, digo, señor, ¿y por qué quiere casarse usted? Pues se parecía una pregunta innecesaria, ¿no? No, dice, mire, pastor, mi esposa, ella quiere ser parte de la iglesia, quiere ser miembro de la iglesia, y sin casarse no puede ser. Le digo, no, pero a ver, o sea, lo que quiero que entienda que el matrimonio no es eso, nada más. Le digo, el matrimonio no es, me dice, sí, pastor, o sea, si ella quiere, dice, eso lo puedo hacer, nos vamos a la municipalidad, firmo, y ya está, estamos casados. Le digo, es que le digo, o sea, el matrimonio es antes que eso. ¿Cómo es eso? Le digo, o sea, me dice, le digo, es que esa forma que las autoridades han puesto es la forma nada más formal, claro, pero el matrimonio es la decisión que tú tomas de renunciar a todas las demás, ¿no es cierto? Para tú quedarte a vivir solo con tu esposa y serle fiel hasta la muerte, estar en las buenas, en las malas. Pastor me dice, ahí sí cambia. Ahí sí la cosa cambia, dice, ¿no? Porque, pastor, ustedes conocen mi vida. Y claro, y él tenía 2 o 3 mujeres. La cosa cambia. Le digo, es que eso es el matrimonio. No, pastor, dice. Y la hermana se queda mirando, ¿no? Entonces, Usted dice que él no era cristiano. pero es que el matrimonio es eso. O sea, el matrimonio, sea para los cristianos o no para los cristianos, ese es el matrimonio, porque él estaba dando paso a ¿dónde? A la consagración. Él quería que yo lo consagre en su matrimonio. ¿Y qué es la consagración? A eso iba, hermana. ¿Qué es la consagración? La consagración es la decisión que yo tomo, ¿no es cierto? Después de haberme casado formalmente por la ley, voy ante el altar y le digo a Dios, Señor, porque allá es formal, pero acá es delante de Dios, Señor, yo decido, ¿no es cierto? Porque hay un compromiso que se hace, ¿no? Ese se llama consagración. ¿Cuál es la consagración? Porque no dice, la consagración asume que el momento que ora el pastor. No. La consagración es la decisión que ambos van, ¿no es cierto? Y dice, yo delante de Dios, ahora tomo la decisión de renunciar a todas las demás, o en todo caso la mujer, a todos los demás, y voy a vivir fiel para ti, ¿no es cierto? Hasta la muerte. En la enfermedad, en todo eso te acompañaré. Eso es la consagración. Si Dios, entonces, ahí voy. Si esta persona lo hace y no está entendiendo lo que está haciendo, eso no es consagración. Porque la gente, ¿qué quiere? Que el pastor ore y le eche la bendición y todo eso. Entonces, muchas veces nosotros, ahí es donde voy, hermano. Muchas veces nosotros, ¿qué pasamos? Hacemos lo mismo, ¿verdad? Con nuestros hijos. Uno quiere que el hijo reciba la bendición y lo llevamos, le consagramos, pero no entendemos que la consagración es la decisión, el compromiso que yo estoy tomando de llevar a mi hijo desde muy temprano a las escrituras, al templo, guiarle de malas compañías. Todo eso, el compromiso que hace uno ahí, los 7. Entonces, eso yo tengo que cumplirlo para que mi hijo, ¿qué? Sea bendecido. Igual es la consagración, la entera consagración. Todavía, ustedes no van a escuchar que el niño es entera consagración. Dice, vamos a consagrar a nuestro niño, vamos a consagrar a nuestro matrimonio. No dice, voy a consagrar enteramente.
aunque podríamos, deberíamos decirlo, pero la entera consagración para la santificación es la decisión, ¿no es cierto?, que yo he tomado, venir delante del altar, no solamente hacer la oración, sino de todo mi corazón decir, Señor, ahora yo, Dios, quiero vivir para ti. Quiero que mis manos, Señor, los pueda usar para que te glorifiquen a ti. Que mi boca, ¿no es cierto?, que mis pies, que mis talentos, que mis dones, que mi dinero, que todo, Señor. Todo, sin dejar nada, Señor. Yo quiero, por eso muero hoy. Cuando Dios ve que es todo, es total, es completo, y dice, Señor, y además yo creo que tú puedes ahora santificarme, limpiarme. Dios lo hace. Pero si ve que tú solamente has pasado para hacer la oración nada más, ¿no es cierto? Porque quiere la santificación, pero no quiere la entera consagración hacerlo. Entonces yo les pregunto, ¿todos queremos hacer la santificación? Todos. Todos queremos consagrarse enteramente. Nada, pastor, ahí sí ya está medio complicadito. Ahí sí ya está. Entonces, como Dios dice, como Dios ve que tú hay toda la disposición del corazón, y Dios sabe que, claro, Dios sabe que yo sí me consagro una cosa, pero no lo voy a poder hacer. Como Dios sabe que yo, para cumplir lo que necesito, que quite de mí, ¿qué? El pecado, ¿qué? Heredado. Claro. Entonces, ahora sí, limpia, quita el pecado heredado, y yo puedo vivir, ¿qué? En victoria. Puedo vivir, ¿qué? En santidad. Como dice la Escritura, camina por el camino de santidad, y por más torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué por más torpe? Porque el pecado heredado ya fue quitado. Estamos entonces, ¿por qué es una crisis? Claro, y ahí es donde algún momento, en una clase de eso vamos a ver, creo que bueno, no los quiero todavía, Ese estilo de vida llega a ser la identidad. Claro, a partir de ahí viene. Entonces la pregunta es, pastor, ¿y sin la santidad yo puedo agradar a Dios? No se puede agradar completamente. Porque la santidad, sin la santificación, pues sí, la santificación no obra a Dios. Vamos. Sí, creo que sí, habla sobre esa. Sí. Entonces, segunda característica de la entera santificación. Y ahí está lo que ha leído. Es que purificación. O sea, noten la primera característica, el primer elemento distintivo que es segunda crisis. Segunda, el elemento distintivo es purificación. ¿Qué es la segunda crisis? Es que purificación. Y ahí creo ya lo expliqué, ¿verdad? Es que es purificación ¿de qué? Del corazón. ¿De qué? ¿De qué es el corazón? El pecado heredado. Por eso que el verbo santificar, hermanos, significa ¿qué? Limpiar. Yo quiero que vayamos a un pasaje bíblico para entender cómo es esa purificación. Porque miren, vamos a Ezequiel. Miren lo que el Señor habla del futuro de Sión, Ezequiel. Miren las figuras que utiliza el Señor. Ezequiel capítulo 36. (36, 26). Le dije bien, ¿no? 36. El corazón nuevo. Sí. Ezequiel 36. El versículo desde el 24. Desde el 25. Miren lo que dice Ezequiel 36, 25. Hablando del futuro, hablando, hermanos, en función a de la obra que estamos hablando, de la restauración futura de Israel. Esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues os limpiaré de todos sus ídolos. Les daré ¿qué? Un corazón ¿qué? Nuevo. Y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu,
y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo limpiaré de todas sus impurezas y haré que vengan lo que viene, ¿no? Miren, ¿estamos entendiendo de qué es esa obra? O sea, eso describe muy bien, ¿no? Lo que es la qué. Ese es un pasaje muy bonito para hablar sobre la santificación, la entera santificación. Usa las figuras de limpieza, ¿no? Dice, como el pueblo de Israel no podía andar en la voluntad de Dios, dice, yo les limpiaré el corazón, pondré mi espíritu para que ustedes, ¿qué? Guarden mis estatutos, mis preceptos. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos bien? A eso se llama, ¿qué? Purificación. ¿Dónde más se encuentra el pasaje de la purificación? En Hechos 1:8. Miren, ¿por qué, hermanos, nosotros hablamos de esta obra? Yo les pregunto, los apóstoles, a ver, ¿cómo era Pedro? ¿Pedro ya lo seguía Jesús? Sí. ¿Cómo era Pedro? Lo negó, ¿no es cierto? ¿Cómo era Judas? Lo traicionó. Eran seguidores de Jesús. ¿Cómo era cómo eran el resto? ¿Lo abandonaron o no? Lo abandonaron Jesús. Es más, después que Jesús, por más que Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Ellos dónde están? Dice la Biblia que cuando se enteraron, ¿no es cierto?, que lo habían matado a Jesús, bueno, y de hecho, había todas esas voces, y por más que había resucitado, ellos entraron en la casa y habían cerrado las puertas. Estaban entrancados ahí, ¿no? No querían, ¿por qué? Había un temor tremendo a cualquier nosotros, ¿no? Pero de repente viene Hechos 2 y es purificado, dice la Biblia, su corazón, porque ya hablamos de Hechos 2, que es lo que pasa, ¿no es cierto? Como el Espíritu Santo vino, ¿no es cierto? Como un viento y como llamas de fuego que estaban sobre las colonías, que se asentó sobre ellos, y de repente sucede un milagro, pues, ¿no? Milagro de la santificación, que ellos son totalmente otros. Porque tú lo ves que Pedro ahora se pone de pie, salen afuera, todos comienzan a hablar, cada uno en idiomas distintos, y Pedro, puesto de pie, predica la palabra, ¿verdad? ¿Y saben lo que le dice? Ustedes son los que lo han crucificado a Jesús. Arrepiéntase y conviértase de sus pecados para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Y comenzó a hablarles todo, hermanos, y la gente se convirtieron. Oye, ¿ese es otro Pedro o no es otro Pedro? Bueno, es el mismo, pero ha sido santificado. O sea, entendemos cuál es la dimensión de la santificación, de la limpieza de corazón. ¿Cierto? Sí. Por eso es que lo necesitamos. Y ¿verdad? No, sin eso, Pedro, ¿cómo era? Con la santidad, no solo Pedro, porque todos los que fueron llenos del Espíritu Santo cambiaron. Por eso es que es importante entender lo que es la santificación. Entonces, sí. Y hay algunos términos ahí. Hacer limpio, le explicamos. Otro término en la Biblia tal vez es crucificado. O sea, que ese día, así como la Biblia habla, ¿no es cierto?, del ser ese día, quemados, ¿verdad? Por eso habla del fuego, quemados para purificar. Porque nosotros asumimos que la figura de quemar en la Biblia es solamente, para nosotros, algo se quemó y ya no sirve, ¿no? No, pero la figura de quemar, hermanos, es la figura de la Biblia, porque el quemar, por ejemplo, los metales preciosos se pasaban por el fuego para que se oscurriera, y así se hace. O sea, ustedes saben, hermanos, que las minas que trabajan, ¿no es cierto? Esa tierra lo someten, hermanos, a un calentamiento, pero que esa tierra ya no sirve. ¿Y qué hace? Se escurre, ¿qué? El metal, hermanos, el oro, ¿no? Escurre, levante como si fuera un líquido, ¿no? Que ya luego lo convierten es purificado, pero esa tierra ya queda, pues. Claro, por eso que tú con esa tierra no puedes sembrar ahí, que va a crecer. Por eso usan los socavones, no sé, para esa tierra, ponerle debajo y encima la tierra buena. Entonces, miren, la idea de purificación en la Biblia es la idea de quemar para limpiar.
Que pasó por fuego, ¿no es cierto? Esos metales, ¿para qué? Para que quede puro. Igual es el corazón. Pasa por el fuego del Espíritu, ¿para qué? Para que el corazón sea, ¿qué? Purificado. Es la idea de purificación que aparece ahí. Pero la Biblia también hay la idea de crucifixión. Miren los pasajes de Romanos 6 y Gálatas 5:24. ¿Qué es crucificar? Cuando una persona se le crucificaba, ¿qué se hacía? Moría, pues. Moría. La crucifixión tiene que ver con morir. Pero en nosotros, ¿qué? Al crucificarse, ¿qué va a morir? Claro. O lo que la Biblia dice, el viejo hombre. Por si acaso, hermanos, el viejo hombre en la Biblia no es la vieja manera de vivir. En la Biblia, el viejo hombre, ¿qué es? Es el pecado. Es el pecado que necesita, ¿qué? Ser crucificado. Claro, no que siempre uno lo asocia, ¿no? La vieja manera de vivir. Pero no es la vieja manera de vivir. Está hablando de que si ustedes y por eso que ese pasaje bíblico es muy utilizado en la iglesia para hablar sobre la vieja manera de vivir, pero en realidad, si tú lo ves en la lista, en el pasaje bíblico del manual que habla sobre santificación, aparece eso en la lista de ¿qué? De la muerte al pecado heredado, o la limpieza que se resuelve. Entonces son términos para referirse a lo mismo, ¿no? Crucificado. También la Biblia habla en Romanos 7, 4, 8 y 8, 13 de mortificar, o sea, matar, ¿no? Es otra forma, ¿no? Y también en 1 Juan 3:8 habla de libertad. Claro, es como que el pecado nos tiene controlados y uno es, ¿qué? Libre. Y Jesucristo lo dijo, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Sí. Entonces, hemos hablado sobre la segunda característica, que es ¿qué? La purificación. ¿Está claro qué es purificación? ¿De qué trata la purificación? Del pecado heredado. Porque esa es la causa de todo. ¿Qué más? La tercera característica. La entera santificación es amor, ¿qué? Perfecto. Y esa es la otra dimensión. O sea, y eso también ayuda. ¿Para qué necesito ser santificado? Y ahí va, ¿no? Para amar, ¿qué? Perfectamente. Eso significa, pastor, que puede haber un amor imperfecto. Sí. ¿Y qué significa que ahora amo perfectamente? Por eso, hermanos, cuando la persona es santificado, como ya no, su corazón ha sido purificado y ya no hay el pecado heredado, ahora ¿qué hay en él? Dios limpia del pecado para poner ¿qué? Su amor. Y la Biblia dice, el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Pero ahora, ¿qué significa? ¿Y cómo, pastor, puedo saber que ahora? Porque ahora ya puede amar ¿con qué? Con todo su corazón. ¿Qué significa corazón? Recuerden, pensamientos, intenciones, motivaciones. Porque yo puedo decir que le amo a mi hermano Domingo, ¿verdad? Y le llevo una canasta de víveres. Pero la persona que ha sido santificada su corazón, evalúa su corazón y dice, ¿por qué lo estoy llevando? Porque el hermano quiero que me vea que soy generoso. Porque los demás quiero que me vean que soy generoso. ¿Saben Hechos capítulo 5? ¿Por qué Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron? Cuando tú lees Hechos capítulo 4, al terminar el capítulo 4, ¿sabes lo que dice? Que había un hombre que se llamaba José, que había vendido ¿qué? Su heredad, y lo había traído a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira dijeron, ¿tú te imaginas el primer hombre que vende toda su heredad y lo trae a los pies de los apóstoles? ¿Cómo habrá sido esa gente? No, bravo, hoy te has enterado lo que el hermano Bernabé ha hecho.
fíjate lo que he hecho, oh, todo. Y Ananías y Zafira dijo, pero interesante. Me gustaría que eso dijeran de mí también. Bueno, se puso de acuerdo con su esposa. ¿Qué tal si vendemos nuestra heredad? Sí, bueno, y vamos a llevarle solamente una parte. Y les vamos a decir que estamos trayendo todo el precio. Ahora, ellos podían venderle su heredad y llevarle una quinta parte, una partecita. Es más, ni siquiera ni siquiera deberían vender su heredad si había eso, ¿no? Pero ellos, ¿qué querían? Claro, y por eso ellos querían hacerse pasar exacto, ellos querían engañar, hacer creer a los demás que habían dado todo para que digan qué generoso, qué bueno que son, ¿no? Y ahí está el problema. Porque si ellos no hubieran vendido, no hubieran hecho todo lo que hicieron, no hubieran muerto. Si ellos hubieran vendido y hubieran dicho, ¿sabe qué? Hermanos apóstoles, hemos vendido nuestra propiedad y hemos decidido dar esta parte. Está bien. Pero el asunto de ellos es que quisieron hacerse pasar como, exacto. ¿Y qué dijo? Le dijo Pedro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, que a veces podemos hacer muchas cosas que parece aparentemente que son obras de mucho bien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi intención? Porque a veces, hermanos, eso no es del incrédulo. Eso estamos hablando de los cristianos. De los cristianos. Y como cristianos, tenemos que evaluar eso. Y decir, Señor, no, perdóname, Señor, porque eso que estoy haciendo, sí, por eso, pues. Claro. Por eso es que cuando la Biblia dice, no, que tu mano izquierda no se provoque, no es que está prohibiendo que las demás me vean, porque si me están viendo, no hay ningún problema. El asunto es que yo no haga que me vean para que vean que yo soy generoso. Porque cada alguno dice, no, ¿con cuál mano estoy dando cambio a la otra? Porque la Biblia dice, no es de eso, ¿no? Sí. Entonces, ese es el corazón limpio, el corazón puro. Por eso que necesitamos un corazón puro. Claro, la entera santificación hace eso, que tú puedas darte cuenta cuando lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto?, no está puro. Porque ahora tu único anhelo, tu único deseo, ¿qué es? Agradar a Dios. No a los hombres. Por eso dice Pablo, ¿no? Si yo todavía trato de agradar a los hombres y no a Dios, no soy ¿qué? Siervo de Cristo. Y eso es verdad, ¿no? Pues eso es muy verdad, ¿no? Porque puede que los hermanos nos califiquen con 20, ¿no? Y el Señor desaprobarnos. Porque el hermano no conoce ¿qué? Mi corazón. Pero Dios conoce mi corazón. Y un corazón no purificado, no santificado, siempre va a ser un corazón ¿qué? Impuro, pues. Sí. Entonces, por eso, hermanos, que la entera santificación tiene como la siguiente característica, que es el amor perfecto. ¿Para qué necesito ser santificado? Para amar, como dice la Escritura, el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y eso no solamente a Dios, también a tu prójimo, como a ti. Pues la regla de oro, ¿no? Hacer con los demás lo que quiere que hagas contigo. Y ahí, entonces, positivamente, ahora, por eso, hermanos, que la entera santificación también se llama ¿qué? Amor, ¿qué? Perfecto o perfección cristiana. Perfección cristiana, ¿no? Eso lo vamos a ver que se llama perfección cristiana. ¿Por qué? Porque esa perfección es el resultado ¿qué? De la santificación del Señor. Es perfección cristiana porque ahora puedo ¿qué? Amar a Dios con todo mi corazón, mi mente y a mi prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacerlo ahora? ¿Por qué puedo hacerlo ahora? Porque Dios santificó mi corazón. Pero a ver, la gente no lo entiende. O sea, por eso que por mucho tiempo hay muchas personas que se opusieron. ¿Cómo es eso que es perfección cristiana? ¿Cómo es eso que es perfección cristiana? Pero es perfección cristiana por la gracia. Porque
que Dios limpió el corazón, ¿no es cierto? Y el resultado de que ahora ese corazón es limpio, yo puedo amar perfectamente, ¿no es cierto? Si no, no podría hacerlo, ¿sí? Si no, no se puede hacer. Entonces, positivamente la perfección es, en primer lugar, amor perfecto. Es amor a Dios, ningún mal genio, ninguna cosa contra el amor permanece en el alma. Y negativamente la perfección es liberada ¿de qué? Del pecado, ¿no? El corazón es purificado de todo pecado. Esto significa que el hombre es liberado de sus malos pensamientos y sus malos ¿qué? Genios. Y que el perfecto amor a Dios implica que ningún mal genio, ninguna cosa contraria al amor permanezca en el alma. Y que todos los pensamientos, palabras y acciones son gobernadas por el amor puro. Por eso dice Romanos 13:10. La esencia de la perfección, es el Romanos 3:10, se me fue el texto, no lo apunté acá. A ver, ¿alguien lo lee? Romanos 13:10. Creo que dice que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? A ver. Romanos 13:10. Romanos. Sí. 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Ajá. El cumplimiento de la ley. Exacto. El amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley, que es el amor. Miren, ese es muy bueno, ¿no? El cumplimiento de la ley, que es el amor. Ahora, para Dios no importa solamente si tú lo hiciste o no, sino si tú lo hiciste, ¿por qué? Por amor. El móvil es el amor. Y finalmente, otra característica de la entera santificación, ¿cuál es? El crecimiento en la gracia. ¿Qué significa esto? Esto es muy, ahora, uno parece, hermano, mire, cuando uno se convierte, ¿no es cierto? Parece que el hecho de que se convirtió es bonito por los primeros días, porque uno está nuevo, pues, ¿no? Limpio de todos sus pecados, todo. Pero resulta que en el transcurso de la fe, de los días, uno va saliendo algunas cosas y uno, por eso necesitamos ¿qué? La entera ¿qué? Santificación. Pero hermanos, pareciera, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, pareciera que pasó con todo lo que nos ha dicho, ya la entera santificación es lo máximo. Ya con esto ya no necesito más, ¿no? Porque ya parece que estamos, ¿no es cierto? Claro. Pero resulta que recuerden que una vez dije, hay problemas espirituales que se resuelven ¿qué? En el nuevo nacimiento o la justificación. Pero hay problemas que no se resuelven y necesitan ¿de qué? De santificación. Pero hay problemas espirituales que no se resuelven ni con la santificación. No se resuelven ni con la entera santificación. ¿Así? Sí. ¿Necesitan qué entonces? Crecimiento. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, el hecho de que una persona sea enteramente santificada no significa que sea enteramente madura. La santificación, ¿con qué trata? Con tu corazón, con tu interior. Pero tú sabes que al corazón le tiene que acompañar ¿qué? Las acciones correctas. Y ahí es donde el problema. Mi corazón puede ser puro, ya pudo haber sido santificado, pues ya me consagré todo lo demás. Pero me doy cuenta que todavía hay torpezas en mi vida. Pastor, pero yo pensé que no, eso necesitan ¿qué? Crecimiento. Todavía uno se da cuenta que de repente responde no de la manera correcta. ¿Qué necesito qué? Crecimiento. De repente uno se da cuenta que todavía, ¿no es cierto?, es sensible a algunas cosas que alguien te dice. ¿Qué necesitas? Crecimiento. Por eso entonces entendemos que el hecho que la entera santificación sea entera no significa que ya se terminó, sino solamente hablaríamos ¿qué? Primera obra de gracia y segunda obra de gracia. No, pero necesitamos ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Avanzar hacia la madurez cristiana. Y la madurez cristiana es otro asunto de la vida. Ya la madurez cristiana sí interviene el Señor, pero tiene que ver con mis decisiones. Porque me doy cuenta que aunque he sido santificado completamente, ¿no es cierto?
me doy cuenta que a veces voy a ser tentado, de repente ese día con tantas ocupaciones, a no leer ¿qué? La escritura. No es que no quiero leerla, quiero leerlo. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Tengo que aprender ¿qué? A organizarme. Tengo que aprender ¿qué? A ser una persona madura. Y tengo que entender que ahora, aunque no quiera leer la Biblia, aunque no sienta leerlo, la madurez cristiana me lleva a entender que yo tengo que hacerlo porque es bueno. Y que hay un día que yo puedo estar hasta molido y agotado y ya no quiero venir al templo, pero uno me da cuenta, Señor, pero mi cuerpo no quisiera, pero sé que es bueno, Señor. Y quizá un día, ¿no es cierto? Hasta uno dice, ya creo que no voy a, los hermanos no responden, todo lo demás, si se ha ido mal, mejor renuncio. Y uno se da cuenta, no. Tengo que actuar con madurez. Porque yo le sirvo ¿a quién? A mi Dios. Entonces, esa se llama madurez cristiana. Y ese es crecimiento. Eso, pastor, pero la santificación no me solucionó. No, qué bonito sería, ¿no? Porque necesitamos madurar en amor, ¿cierto? Necesitamos madurar en paciencia. Necesitamos madurar ¿qué? En fe, ¿sí? Porque no es que el día que te santificaste, te llenaste de fe. No, te eres lleno del Espíritu, pero necesitas y el Espíritu va a estar ahí guiándonos. Pero ese es otro curso también, ¿no? Que se llama ¿qué? La madurez cristiana. Ese es el que lo sigue, por si acaso. Por eso esto se llama solo entera santificación. Sí. Por eso, miren, lean lo que dice ahí. Aun cuando creemos que la entera santificación es un estado, no significa que sea una condición estática. Es más bien tanto un estado como una relación. Un estado en crecimiento, ¿sí? Dado que el pecado original recalcitrante ha sido expulsado, puede producirse el crecimiento cristiano hacia una madurez rica y fructífera. El apóstol Pablo por eso escribe: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y 2 Corintios 7:1: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Entonces, miren, el crecimiento cristiano tiene que ser la característica distintiva de una persona que ha sido, ¿qué? Santificado enteramente. ¿Sí? A ver, hay dos preguntas. Si yo fui justificado, ¿en qué momento puedo ser santificado? ¿Ah? En cualquier momento. ¿Sí? O sea, que es en cualquier momento. Ahora, es muy importante preguntarle, pastor, ¿el momento le pone Dios o le pongo yo? Entonces yo no soy santificado, pero no es el momento. Eso es muy bueno pensar. Por ejemplo, pastor, una persona para que se salve, ¿no es cierto? Ya escuchó el evangelio. Exacto, el Espíritu Santo va a trabajar, ¿verdad? Pero la decisión de yo aceptar a Cristo es mía, ya no es del Espíritu Santo. Ya no la agarra del cuello y conviértete, o ¿qué pasa? No, igual no. Y claro, ya nosotros dice ganas da de agarrarlo a esta persona y tanto el tiempo te hablo de Cristo y no te conviertes o te conviertes a la mala. No, pero no es nuestra, es la respuesta de Él. Entonces la santificación es igual, Dios lo ha provisto, Dios ya nos ha enseñado. ¿De quién es la decisión? Claro, es de uno. Entonces el momento ya no lo pongo yo, perdón, no lo pone Dios, ya Dios me capacita. Pues dice, si Él dice, preséntate como se dice, no, pero yo digo, Señor, yo creo que todavía no. Entonces, ¿qué hace el Señor? Claro, no lo hace porque Dios nos da esa libertad. Entonces, si ya fui justificado, ¿en qué momento puedo ser santificado? En el momento que yo me consagre completamente por la fe, ¿verdad?
¿Qué puedo hacer para que Dios purifique mi corazón? Claro, pues sí. Consagrarnos completamente, ¿no? Porque es una obra de Dios. Hermanos, preguntas, conversemos, dialoguemos. ¿Todavía hay tiempo o no? 4 minutos. 4 minutos. Claro, la pregunta, a ver, resolvamos la pregunta. ¿Qué puedo hacer para que Dios purifique mi corazón? Claro, ¿qué puedo hacer? Miren, claro, sí, pero hermanos, pero también, a ver, claro, si yo no soy cristiano, obviamente tengo que convertirme primero. Pero también, hermanos, miren, a ver, me gusta a mí esta ilustración que alguien puso. Si tú le dices al Señor, tú le dices al Señor, Señor, santifícame, ¿sí? La pregunta es, si el Señor te preguntara, ¿y para qué quieres que yo te santifique? En la historia de Hechos hay un pasaje bíblico. Cuando en el pasaje bíblico dice, hermanos, que había un mago que hacía señales y milagros, pero cuando lo ve a los apóstoles que hacen cosas maravillosas y él dice, rogad al Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, también quiero hacer esas cosas que ustedes hacen. ¿Cuánto me cobran para que apoguen, no? Y que recuerdan que le dijo el apóstol, mueras tú y tu dinero también, ¿no? Porque ¿cómo se pide semejante cosa? Entonces, miren, es importante. ¿Él para qué quería ser santificado? ¿Él para qué quería el Espíritu? Ajá, para ser, claro, para ser visto, ¿no es cierto? Como el que hace grandes cosas, porque entonces no, o sea, también hay hermanos porque Señor, yo quiero ser santificado. El Señor dice, pero vas a evangelizar, vas a compartir, porque la Biblia dice que recibiréis poder para ser testigos. No, Señor, pero yo solamente quiero ser santificado. Ah, no, pues ¿para qué, no? Porque recuerden que la santificación es ¿para qué? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quieres ser testigo? No, ahí dice que no, ahí dicen, porque es evidente, hermano, no se dan cuenta que en cada culto de consagración de hermanos de 100 y más que venimos, no pasan sino 30 las justas a consagrarse para como hermanos mayores. Si tú le preguntas a ellos, ¿ustedes quisieran ser? Claro, queremos. Pero ¿para qué te va a santificar el Señor si tú no quieres ni comprometerte para? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Al limpiar en tu corazón es para ser testigos. Y de hecho también para vivir, pues apartar para Él, pero es para ser testigos. ¿Sí? Claro. Terminamos y nos vamos. Ya, sí. Entonces, claro, me olvidé. Entonces, miren, hermanos, la persona que quiere ser santificado también tiene que estar andando en luz, ¿no es cierto? Y eso lo dice Juan, ¿no? Si andamos en luz, como Él en luz, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿qué? Todo pecado. Porque si Él está esperando, no, pastor, yo quiero ser santificado porque yo quiero abandonar el adulterio, la fornicación. Ah, no, es primero conviértete, ¿no? Claro. Primero conviértete. Porque no te has convertido todavía, ¿no? Porque para yo ser santificado tengo que estar andando en luz, ¿sí? Así la Biblia, ¿no? Tengo que estar andando en luz. Y de hecho tengo que consagrarme, ¿no es cierto? Enteramente, y tengo que creer por la fe que Él me santifica, sí. Alguien añadió, y eso hay una lección, no preguntamos, hermano, más, porque hay una lección sobre eso que se llama ¿cómo ser santificados? Esta es la lección, a ver, déjenme ver. La lección 9. La lección 8, esperando mi santificación. Sí. Oramos. Señor, gracias por esta hora, gracias por este tiempo que hemos tenido.
Bendice la vida de todos los que estamos en este lugar, Señor. Es muy bueno, muy bonito este tiempo, pasar con grupo de hermanos que están interesados en conocer esta doctrina, Señor, no solo para entenderla, en muchos casos es, Señor, para buscarla, para experimentarla. Pero además, Señor, tenemos otra consigna, es para enseñarlos a otros. Señor, guía la vida de las personas que están en este lugar. Y Señor, queremos que nos dé siempre una mente entendida para entender. Si hay algunas cosas, Señor, que no está quedando claro, Dios, ayúdanos a conversar, a explicar, a dialogar sobre los unos a los otros, Señor. Padre, gracias por esta hermosa herencia que un día diste, Señor, a nuestra iglesia, a nuestra denominación, como otras más también, Señor. Y gracias, Dios, pero es nuestra responsabilidad entenderla, creerla, experimentarla y enseñarla. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Dios nos bendiga. Está grabado. Si alguna cosa quieren repasar.